El domingo pasado en Página 12 escribió sobre la política y la inteligencia, donde la agresión ramplona, golpista, resentida, tiñe los discursos proselitistas. Hay algo que es cierto, que nada de lo que vivimos en la actualidad sobre las posiciones políticas difiere de lo que ha pasado en la historia argentina, con la excepción de que muchos años atrás lo que se debatían eran ideas y hoy se recurre al embuste, a la difamación. Incluso la derecha, en la voz de Mauricio Macri, el chirolita que tiene la derecha, no tiene empacho en decir que si el Frente de Todos pierde este próximo domingo se tendrán que ir, anticipando lo que conocemos como un golpe de Estado. Parece que nada cambia en la historia de nuestro país, José. Sí, sí, bueno, lo que dijo Macri es para preocuparse, porque increíblemente Macri sigue al frente de Juntos por el Cambio, Cambiemos, como sea que se llame, y ha recuperado terreno. Ninguno es preferible. No voy a decirte que prefiero que esté Vidal o algún otro ahí. Rodríguez Larreta tal vez sea más tolerable. Macri es muy agresivo y es un golpista, un tipo que admiró a Trump y admira a Bolsonaro, que está dando pasos golpistas en Brasil en estos momentos, y eso que dijo es para preocuparse. Es realmente alarmante, porque detrás de Macri hay mucho poder, mucho poder, y el poder real, digamos, no lo tiene el gobierno no lo tiene. El gobierno tiene los votos que sacó, el apoyo de la masividad peronista, que no puede tener la calle, que es lo más habitual que tiene. No puede tener la calle por la pandemia, porque el mismo Alberto ha dicho que no salgan a la calle. Y esto es ceder mucho, porque un movimiento popular que no tiene una movilización masiva, callejera, se debilita mucho. Así que esperemos que la pandemia deje de mandar a la gente a su casa y que se movilice verdaderamente toda la fuerza movilizadora popular que tiene el peronismo. José, recién decía que el poder real no lo tiene el gobierno. ¿Quién tiene el poder real hoy en la Argentina? Bueno, las corporaciones, el campo, los que están aliados a ellos, ¿no? Juntos por el Cambio, esta gente que ha logrado hacer un partido de derecha consistente en la Argentina. Hasta los radicales se les unieron, y antes el antiperonismo estaba representado por el radicalismo en una forma más moderada. Hoy la representa Juntos por el Cambio en una forma belicosa y agresiva, que no se detiene ante nada, por lo visto. Todo arman un escándalo, una cuestión, y tratan de erosionar al gobierno, debilitarlo. En fin, lo que vemos que están haciendo desde que subió Alberto Fernández, ¿no? Recién decía que la derecha, ha recuperado terreno, ¿no? O sea, este grupo económico, por así decirlo, ha recuperado un terreno que en el 2019 lo había perdido. Ahora, el argentino ¿es sonso políticamente y por eso siempre vuelve a caer en las mismas sonceras? O como ya prevenía Arturo Jauretche en su manual de soncera, el poder de los medios de comunicación produce que el argentino se convierta en sonso y crea en el discurso neoliberal de la pobreza cero. Bueno, ahí se anticipó a lo que viene pasando Jauretche. En efecto, los medios son el otro gran poder real que está muy fuertemente contra el gobierno y que tiene sus servidores en la TV, y desde ahí agreden con mucha fuerza. Y es cierto, el escuchante de radio y el que ve televisión
está colonizado subjetivamente. Le han quitado la autonomía subjetiva y en lugar de pensar es pensado, en lugar de decidir deciden por él, y lo han captado, aprisionado, y hace lo que quiere el poder que haga. Y no tiene una determinación propia. Vive en exterioridad, digamos. Bien, le recordamos a la audiencia, estamos conversando ni más ni menos que con José Pablo Feynman. Buenas tardes, José, aquí Julián Fraguebó te saluda, encantadísimo de esta posibilidad. ¿Qué tal, Julián? Quería preguntarte por la experiencia tuya como pensador y también por haber participado y trabajado en los medios, por laburar en los medios. La situación por la cual pareciera que la televisión, el espectáculo, secuestra un poco el lenguaje, la política, la posibilidad de discutir, y hoy nos cuesta, aún estando en campaña, poder encontrarnos con temas trascendentales en la agenda mediática de la política. Claro, ocurre que el único tema trascendental para Cambiemos es sacar al peronismo del gobierno. Es que Alberto se vaya y sobre todo liberarse de Cristina Fernández. Claro. Eso es claro, esa es toda la plataforma que tienen. Lo demás es el manual del neoliberalismo que van a aplicar. Van a continuar debilitando el Estado, van a darle fuerza a los mercados, a la concentración brutal de la economía en pocas manos, en muy pocas corporaciones, y esto se nota mucho en el poder mediático, donde el poder mediático está concentrado en unos pocos medios que son los que lo tienen a ese poder, y la oposición no tiene realmente un poder mediático que pueda embestir, que pueda contestar con fuerza al poder mediático hegemónico. Claro. Bien, lo saco un poco de los límites del país, pero para seguir pensándonos, pero ya un poco más como región. ¿Cómo ve usted la situación de lo que pasa en Chile y el vínculo con nosotros? ¿Cómo, lo que sucede en Bolivia? Ha habido movimientos aún en pandemia y movimientos importantes. Sí, Chile, yo estaba muy esperanzado con la movilización anterior a la pandemia. Estaba muy indignado con la respuesta violenta de los carabineros, que son los mismos y actúan del mismo modo que en la época de Pinochet. Pero la pandemia mandó a toda esa gente que se manifestaba en las calles, la mandó a su casa. Y Piñera aprovechó, pero de todos modos lo veo muy, muy debilitado y no tiene prestigio. Y ya no pueden andar diciendo que Chile es el ejemplo que debemos seguir, porque está visto que, si bien puede decirse que la balanza de pagos de un país es buena, lo favorece, o que el déficit fiscal es mínimo, hay que fijarse siempre en la distribución de la riqueza. Un país puede generar mucha riqueza, pero si la reparte mal es pobre, porque la mayoría entonces es pobre y no disfruta de lo que ese país, atrapado en pocas manos, puede hacer por sus habitantes. José, bueno, hay gran optimismo también por esta convención constituyente que va a haber en Chile, siguiendo con el ejemplo de Chile, sí, que quedó en manos de los partidos de izquierda. ¿Usted también comparte este optimismo? Bueno, yo ya no soy muy optimista en general, pero esto ocurre cuando uno ya cumple algunos años. Anduve mal de salud, esto me dio mucha indignación con la vida en general y con la historia. Claro.
Y después, tengamos en cuenta que yo ya era un militante de la Juventud Peronista y era profesor de filosofía desde los 23 años. Y bueno, he sufrido tantas desilusiones en mi vida, tantos sueños se han quebrado. El regreso de Perón fue brutal, terrible para mí, porque fue el resurgimiento del fascismo y bueno, y la persecución a los grupos más progresistas del peronismo en ese momento. Y para colmo, Perón, que podría haber equilibrado un poco eso, se muere muy tempranamente. No logró hacer nada. Y para colmo de colmos, deja a Isabel Martínez, y que era dominada por López Rega, los deja al frente del Estado, lo cual desata una matanza a cargo de la AAA, de los otros grupos violentos que se han organizado, como la CNU, el CDO y algunos otros grupos paramilitares, el Comando Libertadores de América. Son todos violentos, asesinos, y fue una época muy terrible. Todos los sueños se destrozaron. Después viene Alfonsín, con el cual uno tiene 2 buenos años, el juicio a las juntas, pero bueno, Alfonsín se rinde ante los carapintadas, les va al pie, les concede lo que piden, y ahí se ablanda. Felices fiestas, héroes de Malvinas, les dice a un grupo de sediciosos. Desilusión de Alfonsín, más aún cuando lo veo hacer el pacto de Olivos para permitir la reelección de Menem, un personaje que fue nefasto finalmente para la salubridad de la economía argentina y del pueblo argentino, al que mandó a la marginación, a la marginalidad. Y bueno, luego de la Rúa, un desastre. Nunca tuve sueños por de la Rúa, sí por Néstor Kirchner, que tuvo 2 grandes años. Los 2 primeros años fueron muy buenos, y bueno, digamos que Kirchner me ilusionó, me gustó, cuando dijo al asumir: pertenezco a una generación diezmada y no voy a dejar mis ideales en la puerta de la Casa de Gobierno.